Jorge, padre historiador, antropólogo, hija historiadora. ¿Cómo se da esto de que Luz Pike decide estudiar historia? Bueno, supongo yo, no sé, yo como nunca hice terapia, digamos, no tengo una interpretación muy cerrada. Pero bueno, no puede uno negar que algún tipo de influencia tiene, digamos, el entorno familiar en lo que uno hace, digamos. Y cómo se da esa dinámica, y a mí me gusta, digamos, está bueno, es un vínculo con mi papá que compartimos, y bueno, que tiene algunas cosas un poco más complejas, pero otras cosas muy lindas y muy gratificantes, digamos, y muy cálidas, digamos. En algún punto hablamos un lenguaje común, y eso está bueno. Y particularmente, además, también damos materias similares, así que por ese lado también está bueno, porque nos pasamos mucho material, mucha bibliografía. Entonces, qué sé yo, siempre tenemos algo de qué hablar, digamos. Así que eso está muy bueno. ¿Hay algún hecho puntual que vos digas, bueno, acá se marcó mi decisión, o esto marcó la decisión de ser historiadora? Yo no creo que sea particularmente eso, pero que haya habido algún momento, pero sí es, digamos, haber visto, digamos, siempre a mi papá básicamente estudiando. Y a mí eso siempre me daba mucha curiosidad. Entonces, bueno, poder yo también meterme en eso de que para mí era un misterio, por lo menos cuando era chiquita, era súper interesante, digamos, me llamaba, digamos, me daba mucha curiosidad. Y bueno, por suerte lo pude hacer, y por suerte no hubo ningún tipo de objeción, digamos, al respecto. Así que sí, igual tiene así como... Tampoco es tan fácil, digamos, cuando uno hace exactamente lo mismo. Claro. Pero para mí es muy especial, porque cuando uno se dedica a una disciplina científica, tiene sus características, digamos, y es muy específico. Y uno no lo comparte con tantas personas, digamos, en general, digamos, inclusive hasta con amistades y demás. Entonces, tener a alguien de tu familia tan cercano, con el que uno puede compartir algo que es muy íntimo, digamos, en términos de la pasión y el compromiso que genera, para mí es un privilegio. Así que no te puedo decir algún hecho puntual, pero sino que es más bien un proceso, digamos, y que creo yo que continúa en algún punto respecto de por qué uno elige, digamos, porque uno elige todos los días, en definitiva, ¿no? ¿Cómo fuiste eligiendo o cómo te fuiste adentrando en esos temas que decidiste investigar? A mí algo que me gusta mucho de la historia es el trabajo en archivo. A mí eso es algo que me fascina. No se puede hacer tan seguido como uno quiere, lleva mucho tiempo, es muy agotador, pero para mí trabajar con los documentos es el momento más especial y más mágico que tiene la profesión, digamos. Y en eso yo creo que uno siempre cuando va al documento, cuando va al archivo, encuentra cosas, digamos, uno tiene un conjunto de conocimientos que los va trayendo porque estudia cursos, materias, seminarios, etc. Lee por su cuenta también, y uno conoce cosas, tiene cierto contenido. Pero cuando vas al documento, cuando vas al archivo, encontrás distintas cosas que vos decís, esto no lo sabía, o esto que me está diciendo, o de qué va esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá? Y entonces para mí siempre hay como, uno tiene un interés inicial, pero después está lo que se llama, o lo que se llamaba por ahí en la historiografía tradicional,
o positivista, a veces como le llamamos nosotros, que es el momento heurístico, ¿cierto? El eureka, el lo he descubierto, ¿no es cierto? El momento donde uno va al documento y encuentra algo o descubre algo que no se sabía, digamos. Esto es muy relativo, pero hay una especie de momento heurístico donde uno va a la fuente y en esa, digamos, como va un poco a ciegas, ¿no? Va un poco tanteando, y ahí encuentra cosas que uno puede profundizar, digamos. A mí me pasó que por lo menos para mi tesis de licenciatura, que fue después lo que desarrollé en la tesis de doctorado, que fui al archivo a buscar otra cosa y revisando los libros viejos, los copiadores de notas, encontré algunas cosas que me llamaron la atención de un proceso que tuvo lugar en Brasil durante la década del 20, que tiene que ver con el tenientismo, con el alzamiento de Carlos Prestes, que yo no tenía ni la menor idea que eso podía haber tenido algún tipo de impacto o algún tipo de contacto con Misiones o con Argentina en general. Y cuando encuentro estas notas, digo, esto yo lo quiero ver, digamos, necesito verlo un poco más. Y así me metí en ese tema, digamos. Y bueno, después seguí haciendo búsqueda de archivo y demás. Entonces esa es una forma de explorar. Y a partir de eso, bueno, siempre cuando uno hace trabajo de archivo se abren como muchísimas líneas y uno está mucho más receptivo y mucho más sensible a lo que es susceptible de ser investigado. Mucho más receptivo. Y bueno, a partir de eso siempre, bueno, está como lo que uno le interesa o lo que uno propone, digamos, y luego hay algo que es muy lindo que se da en la disciplina que tiene que ver con el diálogo, con los mayores, digamos, por llamarlo de alguna manera, o a veces con los colegas, con los pares. Entonces siempre uno, cuando encuentra algo de interés, lo lleva a sus pares, digamos, en mi caso inclusive a mi papá, ¿no es cierto? Yo, mira, encontré esto, mira qué bueno que está, papá. Entonces siempre el otro como que puede decir, mira, está súper interesante, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, te parece que lo puedes explotar por este lado, ¿no es cierto? Y a partir de eso empiezan a surgir los proyectos. Entonces hay como un momento heurístico, luego hay un momento personal donde uno hace una búsqueda personal y luego hay un momento de construcción un poco más colectiva, digamos, o por lo menos entre varios, donde hay un ida y vuelta y eso le va dando forma ya definitivamente a otro tipo de proyectos. Siempre hay algo insondable en ese pasado. Entonces siempre está como lo que se ve, lo que es evidente, y luego está lo que es insondable, que no se puede acceder, y entre medio de esos dos extremos está uno tratando de unirlos de alguna manera y de poder ser suficientemente perceptivo o sensible para poder hacer eso que se llama en la historia, digamos, o en la historiografía, que es la hermenéutica, digamos, la interpretación. Entonces, bueno, hay que ver allí, digamos, cómo uno lo puede interpretar, porque hay como muchos planos, ¿no es cierto? Está lo evidente, lo que son los hechos, las cosas que pasaron, como se suele decir, o que podemos más o menos a ciencia cierta decir que pasaron. Y luego están las interpretaciones desde lo político, desde lo social, desde lo institucional, cosas que uno puede conjeturar, cosas que uno puede en algún punto confirmar. Y ahí, bueno, sobre todo uno lo que encuentra es, o lo que es más desafiante es uno frente a ese proceso de aprendizaje, digamos. Básicamente uno siempre está aprendiendo. Y cómo se pueden interpretar los hechos y cómo se pueden interpretar los sujetos, lo que los sujetos estaban atravesando, lo que los actores, los agentes, los protagonistas de esas historias necesitaban en ese momento, cuáles eran sus objetivos y cómo eso te va permeando también de alguna forma lo que a vos te llega. Lo que a nosotros nos llega del pasado, de las cosas que van pasando en distintos planos, en distintos niveles, son fragmentos, pedacitos, ¿no? Y a veces uno se tiene que preguntar por qué este fragmento, este pedacito llega a mí, ¿no es cierto? Y en eso hay que ver qué es lo que se genera alrededor de ese documento, de ese producto,
para que haya sobrevivido 100 años, 150 años, bueno, algunos trabajan con 200, 300, bueno, etcétera, depende de lo que te dediques, cómo se produjo ese documento, digamos, el momento en el cual ese papel, ese documento, ese testimonio o inclusive algo material se produce y llega a conservarse hasta nuestros días, ¿no es cierto? Entonces uno se enfrenta al desafío de ver por qué se da eso, ¿no? Y así, bueno, a partir de eso uno puede realizar distintas interpretaciones, ¿no es cierto? Y uno encuentra de todo, digamos, en esa búsqueda. Es como también es necesario conocer quién lo cuenta, también para poder saber qué punto de vista es el que prevaleció, ¿no? Vos elegís contar mucho sobre, por ejemplo, la política fiscal. ¿Por qué te interesa ese tema? Algo que por ahí a algunos les genera como mucha confusión o que es difícil. Eso es interesante, digamos, porque en general, bueno, yo trabajé tanto en mi tesis de licenciatura con mi tesis doctoral temas de historia política, ¿no es cierto? En la década del 20 sobre todo y del 30. Entonces, cuando termina mi tesis de doctorado, tenía que presentar mi proyecto postdoctoral en CONICET. Y me dice mi directora, bueno, ¿y qué te interesa? ¿Qué querés investigar? Y yo le digo, la verdad que no sé, pero ya no quiero seguir con esto porque estoy muy cansada. Uno también como que se agota de los temas, ¿no es cierto? Se cansa. Y me dice, y bueno, qué sé yo, no sé. Y le digo yo, a lo mejor le digo algo que vos estés investigando, que me pueda sugerir y podemos armar un proyecto juntas para armar un equipo un poco más sólido. Y me dice, sí, bueno, puede ser, déjame que lo piense, qué sé yo. Bueno, pasaron, no sé, un día o 2 días o lo que sea, o ese mismo día al rato, no sé, no lo recuerdo. Y me dice, mira, estuve pensando en lo que charlamos. Me dice, sí, mira, yo estoy trabajando con municipalidades y estoy trabajando con política fiscal en fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Y vos estás trabajando con territorio nacional, que es un poco lo que yo trabajo. Y me dice, y yo recuerdo que vos me contaste que el régimen de territorios nacionales tenía unas características en términos municipales, a lo mejor te interesaría trabajar algo sobre eso. Y ahí es donde yo te digo que, conociendo uno su periodo, sus fuentes, lo que hay, más o menos, le digo, vos sabés que sí, me parece que sí, porque yo he leído cosas, me parece que estaría bueno para profundizarlo, se puede decir bastante, no hay tanto dicho, hay sobre algunas cosas, pero sobre esto en particular no. Armemos un proyecto y ahí empezamos a trabajar sobre eso. Y esa fue la forma en la que llegué. Por supuesto, al comienzo no sabía ni siquiera de qué se trataba y fue un poco empezar de cero. Y a mí lo que me parece que está bueno, digamos, nosotros hacemos historia fiscal, digamos, hacemos una parte de la historia económica que no es la historia económica dura y pura, sino que no deja de ser un poco una historia política, digamos. Y en eso lo que es interesante ver siempre son, digamos, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad refiere un poco a el manejo del dinero, básicamente del dinero público, de los impuestos, básicamente. Que es un tema muy actual, digamos. Hoy prendés la tele y en cualquier programa están con tus impuestos, con la tuya, ¿qué hacen con nuestra plata? ¿No es cierto? Hay como una discusión, sí. Un cuestionamiento constante. Hay una discusión sobre qué se hace con el dinero público. Y eso es, por un lado, una dimensión de la discusión y por el otro también cómo se distribuye entre las distintas instituciones, entre los distintos gobiernos, todos esos fondos que tienen múltiples fuentes, ya sea por exportación, como pueden ser impuestos internos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay como una parte, esto ya lo sabemos, no se divide en nacional, provincial y municipal. Depende de los periodos, esto se va dando de distintas maneras, va cambiando la forma en la que se da. Pero siempre hay, digamos, hay un tire y afloje entre el gobierno que intenta recaudar esos impuestos, que tiene sus propios mecanismos, y luego hay un tire y afloje en qué se hace con eso, digamos, y cómo se reparte. Todo eso son, digamos, sobre todo
qué se hace con el dinero una vez recaudado y cómo se reparte son negociaciones políticas, ¿no? Y eso es interesante ver un poco cómo se van dando esas tensiones, esos tires y aflojes, ¿no es cierto? A quién le corresponde cada cosa. ¿Cómo hace la historia, cómo hacen las ciencias sociales para venderse en algún punto, en un mundo que parece que todo lo tangible es lo que realmente es y que reflexionar y teorizar por ahí no es tan importante? Yo no sé, digamos, cómo... Me parece que en algunos lugares lo tienen por ahí un poco más incorporado la importancia de las humanidades y de las ciencias sociales en general, porque no sabría decirlo, pero digamos no hay como... Tal vez no haya una necesidad tan grande de venderlo, digamos. Hay como más consenso sobre que tiene una relevancia saber estas cosas, digamos. Pero en general la sensación que da, digamos, es como que hay un cierto reconocimiento social al trabajo que se hace desde las humanidades y las ciencias sociales, sobre todo desde el espacio público, pero digamos, es como... falta el reconocimiento por ahí monetario, digamos, claro. Porque cuando llega el momento justamente de ver a dónde se ponen los dineros, ahí claro. Es donde me parece que hay un desafío con lo que nos pasa, sobre todo en historia, por ahí no son las otras. Me parece que las otras ciencias, sociología, la antropología, ciencias políticas, lo tienen un poco más resuelto. Para la historia siempre es un poco más difícil enganchar sus temas o sus agendas de investigación con las agendas actuales, digamos. Ese siempre es un punto ahí que cuesta bastante, sobre todo en los proyectos cuando uno los presenta, cuesta un poco siempre fundamentarlo, pero no porque nos cueste ni porque no sea evidente, sino porque en la disciplina está, digamos, nosotros en la historia no nos gusta mucho vincular lo que hacemos a temas presentes, digamos. O sea, nosotros no decimos, la historia te sirve para aprender a no hacer tal cosa hoy, digamos. No lo hacemos, no tenemos esa linealidad, digamos, en el planteo del conocimiento que uno propone, digamos, un poquito más complejo, o tiene que ver con otras cosas. Entonces, vincularlo de forma tan directa con una agenda de actualidad, digamos, o con las cosas que por ahí están más en agenda de los gobiernos o de los debates públicos, siempre cuesta un poco más. Además porque somos un poco díscolos y tampoco no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que investigar. ¿Entendés? No me digas que, no sé, por decirte algunos temas que están como muy de actualidad, el medio ambiente, el cambio climático, o, bueno, ahora con el tema de la salud, viste, el COVID, digamos, como que van apareciendo determinadas agendas desde los gobiernos y como que los historiadores siempre como que no me digas qué es lo que yo tengo que hacer, digamos, porque nosotros tenemos nuestros propios intereses, nuestra propia agenda, ¿no? Y en ese sentido, nombraste a la salud, me gustaría consultarte dos cosas más antes de finalizar. ¿Cuáles son tus proyectos actuales y hacia dónde estás yendo? Bueno, acá voy a hacer lo que dije que no nos gusta hacer, que es seguir... Te alineaste a la agenda. Me alineé un poquito a la agenda, un poco de casualidad en realidad, porque eso me llevó por otro lado, que tiene que ver con justamente la salud, digamos. Yo investigando temas políticos, fiscales y demás, me encuentro mucho en las fuentes haciendo este trabajo heurístico, con muchas fuentes relacionadas a las políticas de higiene, a las políticas de salud acá en Misiones, en la década del 20, digamos, las primeras décadas del siglo XX. Y entonces me interesó indagar un poco más por ese lado, y en eso, bueno, empecé a escribir, empecé a revisar las fuentes, tengo algunas ponencias, y ahora estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con jurisdicciones también, así como trabajé con jurisdicciones fiscales, pero jurisdicciones en términos de salud, digamos, de políticas de salud. Eso es por un lado un proyecto, y por otro lado estoy también desarrollando un proyecto que va por otro lado, que eso sí ya es totalmente nuevo para mí, que recién estoy empezando, que tiene que ver con historia de la medicina,
que es una parte de historia de la salud, historia del conocimiento, y particularmente me estoy interesando en los estudios sobre la lepra en Argentina y las políticas sobre la lepra. Un temazo. Y súper interesante. por último, me interesa saber qué pensás, Luz. Vos analizás 90 años atrás, revisás documentos de esa época. ¿Qué pensás que la historia va a contar de acá a 90 años hacia adelante? Eso es algo que siempre uno como historiador lo tiene presente, ¿no? Y sobre todo acá vuelvo siempre al mismo tema, pero yo no sé cómo va a ser el trabajo de los historiadores de acá a 90 años, porque el tipo de información al que va a tener acceso el historiador dentro de 90 años es muy distinta al tipo de información que tenemos nosotros hoy en día. Entonces me imagino un tipo de historia que va a estar como mucho más influenciada por el análisis de grandes cantidades de datos. Y en eso, digamos, no sé si los temas van a cambiar mucho, pero la manera de analizarlos va a ser diferente, creo yo. Y ahí no sabría decirte, pero la cantidad de información personal que puede llegar a estar, digamos, susceptible de ser analizada, creo yo que va a ser mucho mayor, y el análisis de los grandes datos me parece que va a ser así como la cosa que va probablemente a predominar, digamos. No sé muy bien cómo se va a dar, inclusive bueno, con todo esto que hay ahora, las filtraciones, los Wikileaks o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No sé cómo van a influir más adelante, pero la digitalización y todo lo que es la posibilidad de acceder a este otro tipo de material va a cambiar mucho la forma de escribir y de trabajar. No sé si lo va a hacer más fácil, no sé si más complejo, no sé a qué tipo de conclusiones se van a llegar. Pero me parece que van a tener un panorama bastante más complejo de información y otro tipo de herramientas también, ¿no? Así que sí, no me imagino cómo. No vas a estar, seguramente. No sé, no lo sabemos. Todo puede pasar. Yo quiero vivir 100 años porque digo que hay que vivir un siglo y verlo todo. Y ver todo. Sí. Gracias, Luz. No, gracias a vos.